Si yo te preguntara, ¿qué es para ti una vida fructífera? ¿Cuál sería tu respuesta? Piensa, una vida fructífera. ¿Qué viene a tu mente? Tener una familia feliz, un buen matrimonio, ser un profesional o un empresario de éxito, tener una buena posición económica, estar en salud, ser reconocidos por nuestros logros en la sociedad. Esa es una visión que el mundo tiene de la fructificación. Aún en el ramo espiritual, muchos piensan que un ministerio fructífero es un ministerio donde hay muchas personas o un programa que es exitoso. Pero yo quiero que veamos en las Escrituras lo que es dar frutos o ser fructíferos, porque aquí tiene una connotación diferente que no tiene que ver con cuántos millones de pesos o de dólares tú tienes en tu cuenta bancaria, no tiene que ver con tu prestigio social ni nada por el estilo. Y yo quiero que ustedes me acompañen al Evangelio de Juan en el capítulo 15 para que veamos cuál es la clave para una vida fructífera, según nos enseña Dios en su palabra. Juan capítulo 15, versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento o rama que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Lo primero que yo quiero que veamos es la ocasión en la cual el Señor dijo estas palabras. Estaba con los discípulos en el aposento alto la noche que iba a ser arrestado, un tiempo muy dramático, un tiempo muy solemne. Ya Judas había salido de la reunión, lo había traicionado, lo iba a vender, el Señor iba a ser arrestado, iba a ser asesinado. El Señor y los discípulos luego iban a salir del aposento alto para ir a Getsemaní, donde Cristo clamaría en oración y luego sería arrestado. Y la verdad central que el Señor quería comunicarles mediante esta metáfora a los discípulos era que la única forma por la cual nosotros podemos tener vidas fructíferas, dar frutos que glorifiquen a Dios, es permaneciendo en Cristo. La clave para una vida fructífera es permanecer en Cristo. Habiendo visto ese contexto, esa ocasión en que el Señor dijo las palabras, yo quiero que veamos a quiénes menciona el Señor aquí en segundo lugar. ¿Quiénes son los actores de esta metáfora? ¿Qué dice el Señor? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Jesucristo es la vid verdadera y este es el séptimo y último yo soy que Él nos dice. Ahora la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Por qué el Señor utilizó esa analogía? ¿Qué pensaron los discípulos cuando escucharon al Señor hacer esta afirmación? En el Antiguo Testamento a Israel se comparaba como la vid de Dios que Él había plantado. Y son
varios los profetas que nos hablan de esa vid. En el capítulo 5 de Isaías, él nos dice cómo el Señor había plantado una viña y esperaba tener una buena cosecha, esperaba encontrar uvas buenas en esa viña, pero esa viña solamente produjo uvas que no tenían ningún valor. Como resultado, el Señor amenaza con destruir la viña porque no cumplió el propósito, el diseño para la cual Dios lo había creado. Y así vemos ese ejemplo en el Salmo 80 y diferentes profetas, como dice, que lo presentan. Pero ahora el Señor viene y dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy el tipo real. Yo soy lo perfecto. Yo soy lo genuino a diferencia de lo falsificado. Él quiere decir que a diferencia de Israel, que había sido infiel, Él es el ideal de todo lo que Dios quería para su pueblo. Él era el epítome de lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Cristo había dado el fruto que Israel no había producido. Y por eso Él dice, yo soy la vid verdadera. Pero también Él menciona a un segundo actor, si podemos decirlo así, un segundo personaje, que es a su padre. Y dice, mi padre es el viñador, mi padre es el labrador. El padre es el dueño y cuidador de la viña. Él planta, fertiliza y riega las vides. El padre está en control de todo el proceso y como dueño espera fruto de la viña y hace todo lo necesario para que esa viña dé su fruto. Eso es algo normal y natural. Si usted planta un huerto de flores, ¿qué usted espera que dé las flores? Flores. Que dé ese huerto de flores, flores, margaritas, rosas, tulipanes, lo que sea que usted está plantando. Pero el Señor aquí había plantado una viña y Él está esperando que esa viña dé fruto. Dios espera que cada uno de nosotros, los creyentes, demos frutos conforme a los dones que Él nos ha dado. Y aquí se nos dice que ese labrador, el Padre, hace un trabajo con las vides, con las ramas, con los sarmientos. Esos somos nosotros, todos los que estamos aquí. Pero fíjense que Él habla de dos grupos de sarmientos, de ramas, metafóricamente. Él habla de pámpanos que dan fruto y pámpanos que no dan fruto. Vamos al versículo 2, fíjense. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Y antes de explicar esto, ahora yo quiero que veamos lo que es el fruto a la luz de la palabra de Dios. Fruto no es lo que nosotros pensamos, lo que decíamos al principio, no es el éxito externo. No es tener una religión ritualista. La Biblia define el fruto en función de la calidad espiritual. ¿Tú sabes lo que es llevar fruto? Ver a Dios producir la imagen de Cristo en ti. Verte a ti actuando, hablando, obrando conforme a lo que Dios dice en su palabra. Fruto como el fruto del Espíritu en tu vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que Cristo espera de nosotros. La obediencia a sus mandamientos, el amarnos los unos a los otros. La alabanza ofrecida a Dios es también un fruto. El amor sacrificial para satisfacer las necesidades de los demás. Un comportamiento santo y justo que honra a Dios. El ver venir a otras personas a Cristo a través de tu testimonio, eso es un fruto. En síntesis podemos decir que es un carácter similar al de Cristo, es una conducta similar a Cristo y es ver a personas convertidas por el testimonio o predicación de la palabra creciendo en Cristo. Ahora fíjense qué diferente es esa imagen de la imagen del mundo. Si aquí hubiese miles de personas, o como los hay hoy, 1000 y pico de personas,
Las personas de la calle dicen, wow, qué bendición más grande, qué bendecida está esa iglesia, cuánto fruto hay. Pero puede haber una iglesia que tenga 100,000 personas y sean inconversos todos, que no esté el Espíritu de Cristo ahí presente. Por eso tenemos que saber que el fruto es definido en la Biblia en términos de calidad espiritual. Una iglesia que tenga 10 miembros que estén creciendo a la imagen de Cristo, donde el fruto del Espíritu sea latente, es una iglesia que está dando mucho más fruto que una iglesia de 100,000 personas, donde el Espíritu de Dios no está presente. Ustedes ven la diferencia en el concepto. Y nosotros, tú y yo, hemos copiado ese patrón del mundo y pensamos que ser fructífero es lo que veíamos al principio y no debe ser así. Ahora fíjense algo, cuando usted planta un árbol, él no crece inmediatamente, sino que empieza a dar fruto poco a poco. Así nosotros también debemos esperar ver esos frutos en nuestra vida. Frutos de obediencia a Dios, ver el fruto del Espíritu cada vez en una mayor medida en nuestras vidas, estar buscando cada día mayores oportunidades para testificar de Cristo. Ahora, si tú no estás viendo esos frutos en tu vida, tú debes preguntarte, ¿qué está pasando? Aquí hay algo claro, y es que Dios nos ha llamado a salvación. No es para que nosotros estemos estáticos sin hacer nada, sino para que demos fruto. Y si tú profesas que tú eres cristiano y no lo estás dando, debes chequear qué está ocurriendo en tu vida. Y la pregunta que tú te haces, entonces, ¿por qué yo debo examinarme? Miren lo que dice aquí la palabra, versículo 2. Las ramas que no dan fruto son cortadas y arrojadas al fuego, versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Ahora, mira lo que dice el versículo 6 ahí en Juan 15. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Hay ramas que parecen estar unidas al tronco, pero no dan fruto. No extraen nada del tronco y no devuelven nada a cambio en ese sentido. Por eso el labrador las poda, las recoge y las echa al fuego. Y esta referencia aquí es a aquellas personas que son cristianos nominales. Aquellas personas que vienen a la iglesia, aquellas personas que quizás se han bautizado y quizás están en una lista de miembros de la iglesia, pero no tienen una unión con la vid, no tienen una unión con el tronco. Y hay muchas personas que son miembros de una iglesia y parecen tener una unión vital con la vid, pero no es así. Son aquellos de los cuales nos dice Santiago que dicen tener fe, pero no tienen ninguna obra. Recuérdense que con el Señor ahí entre los 12 estaba Judas, que fue quien lo traicionó. Y Judas no se distinguía en nada de los otros que estaban ahí. Y cuando el Señor anuncia que a uno lo iba a traicionar, los discípulos se preguntaron, ¿quién podía ser? Y nos dice el texto que esos pámpanos inútiles que no dan fruto, solo sirven para ser cortados y quemados. A menos que se arrepientan, su final será la condenación eterna. Serán separados, serán echados al fuego, donde el gusano no muere y ese fuego nunca se apaga. ¿Tú has hecho un autoexamen de tu vida? ¿Eres tú un cristiano de domingo en la mañana? Mira lo que Dios te está diciendo hoy a través de su palabra. Pero también nos dice que hay otro tipo de rama que da fruto. Y esa rama que da fruto, miren lo que dice. Todo sarmiento que en mí no da fruto, versículo 2, lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea que las ramas que dan fruto van a ser podadas para que den mucho más fruto. La rama que no produce, Dios la quita. Pero la rama
que está produciendo fruto, Dios la limpia. Le aplica el cuchillo, si podemos decirle así. Una para cortarla y botarla, otra para podarla. Pero fíjense, esa rama que está sana, que está buena, tiene partes que se secan. Entonces viene el labrador con el cuchillo y corta esas partes para que no enfermen las ramas, para que no lleguen insectos allí. Y también le quita tejido vivo a la rama para que no se disipe. Hay manojos de vides, de uvas, que él la corta de la rama para que las que van a nacer vengan todavía más fuertes y más productivas. Así es Dios con nosotros, mis amados. Él nos poda de aquellas cosas que nos impiden dar fruto en abundancia. Él quita de nosotros todas aquellas cosas que impiden que crezcamos espiritualmente. Él quita de nosotros aquellas cosas que nos impiden fructificar. Él nos quita todo lo que nos impide crecer en el fruto del Espíritu y darle gloria a Él. Él nos disciplina para quitar todo pecado y todo obstáculo que frustre nuestras vidas espirituales. Eso es lo que Él hace en nuestras vidas. Por eso en Hebreos 12 se dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. La disciplina es dolorosa. Si la rama pudiera gritar, yo me imagino que gritaría cuando la están cortando. Pero es por su bien, es para que dé más fruto. Y nosotros debemos tener esto presente también en nuestras vidas. Nosotros vamos a pasar a través de dolores, a través de sufrimiento. Pero este texto nos enseña que eso no significa que Dios está disgustado con nosotros, no. Esas aflicciones es que Dios está trabajando en nuestra vida para hacernos más fructíferos. Entonces, si nosotros queremos crecer, queremos dar fruto, debemos dejar que nuestro Padre Celestial pode aquellas áreas de nuestras vidas que deben ser podadas. ¿Para qué? Para que a largo plazo nosotros demos una cosecha más grande y mejor. Pero fíjense algo, que Dios va podando poco a poco. Si Dios viniera de repente a podar todas las cosas que nosotros tenemos malas, nosotros nos desangraríamos inmediatamente. Pero Él es un Dios de misericordia. Y es como dice MacArthur: el sufrimiento es solo el mango del cuchillo del Padre. La hoja es la palabra de Dios. Porque miren lo que dice en el versículo 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya los 11 discípulos que estaban ahí habían sido justificados, ya habían recibido esa gracia, sus pecados habían sido perdonados. Ellos estaban libres de culpa y de condenación, al igual que tú y que yo. Pero diariamente, en nuestro caminar diario, nosotros pecamos. Y tenemos que estar arrepintiéndonos de nuestro pecado y confesándolo en la presencia de Dios continuamente. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El contexto donde el Señor habla con los discípulos. Hemos visto esa metáfora que Él presenta de la viña, donde Cristo dice: yo soy la vid verdadera, yo he cumplido lo que Israel no cumplió. El Padre es el labrador y los discípulos son las ramas de esa vid, son los sarmientos.
Pero recuerden que un discípulo es un seguidor de un maestro. Cuando hablamos de discípulos aquí, en el caso que yo digo que todos nosotros somos parte de la rama, es que hay personas que no creen y muchos que están aquí que creen en el Señor. Y eso nos lleva, mis hermanos, a nuestro segundo punto. Nosotros debemos entender cuál es la clave para una vida fructífera. Y es lo que Él nos dice a partir del versículo 4. Vamos allí. Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La clave para una vida fructífera es permanecer en Cristo. Ahora, la pregunta que nos hacemos ahora: ¿qué significa para nosotros permanecer en Jesús como ramas, como sarmientos de esa vid? Y Brian Hedges, un pastor, dice que hay tres cosas implícitas en la permanencia: conexión, dependencia y continuidad. Fíjense, la permanencia implica conexión. ¿Qué dice el Señor? Permaneced en mí y yo en vosotros. Si una rama, si un sarmiento no está unido a la vid, no tiene vida y se muere. Asimismo, si una persona no está unida a Cristo, no tiene vida. Y eso es lo que los teólogos llaman la unión con Cristo. Y si queremos tener esa unión, debemos ir a los pies de Cristo en arrepentimiento de nuestros pecados y confesándolo a Él como nuestro Señor y Salvador, con fe en Él. Pero el fruto de esa conexión siempre es vida. Es una conexión mutua que nosotros tenemos. Nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Si tú estás aquí y no estás conectado a Cristo, no estás unido a Cristo por medio de la fe, tú no tienes vida. Pero la permanencia también implica dependencia. Y en la dependencia, esa conexión no es recíproca. Fíjense, la rama depende de la vid, pero la vid no depende de la rama. La rama deriva su poder, la vida, su fuerza de la vid. Sin la vid, la rama no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la savia que fluye de la vid a la rama es lo que le da el agua, los minerales y los nutrientes que son necesarios para crecer. Y así nosotros tenemos una dependencia de Cristo. Dependemos de Él continuamente para todo lo que hacemos. Y es como nos dice el texto, que separados de Él no podemos hacer nada. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Todo lo que nosotros necesitamos, toda la gracia, todo el poder para nosotros crecer en santidad, viene de Cristo. Entonces la permanencia implica conexión, implica dependencia, implica continuidad. Implica que nosotros nos quedemos en nuestro lugar, que residamos allá, que continuemos en un sitio. Y es interesante que esa palabra se usa en Juan capítulo 1, versículos 38 y 39. Cuando dos de los discípulos que van donde el Señor le preguntan: ¿dónde te vas a quedar? ¿Dónde tú tienes tu residencia? ¿Dónde tú habitas? ¿Dónde tú vives? Y esa palabra quedarse es la misma que se utiliza en Juan 15 para permanecer. Nosotros debemos permanecer en Cristo, seguirlo a Él. No importa las aflicciones, no importa los problemas, no importa los dolores que vengan a nuestra vida, nosotros debemos continuar confiando en Él. Nosotros debemos continuar perseverando en Él y en su palabra. No tenemos otro sitio donde ir, porque solamente en Él hay palabras de vida eterna. Nosotros tenemos que permanecer en su amor, tenemos que permanecer en obediencia a Él.
Y por eso el Señor nos dice en Juan 8, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Permanecer en Él es cuando yo voy a tomar una decisión, cuando yo voy a seguir un curso de acción, yo voy a ver lo que Dios dice en su palabra, cuál es su voluntad para mi vida y voy a decidir en función de lo que Él me enseña en su palabra. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Permanecer en la vida es estar unido a Cristo, es confiar en Cristo y es permanecer en Él. Pero fíjate en algo, esa es una relación de por vida y es un acto que toma tiempo. Y nosotros vivimos en el mundo donde todas las cosas son rápidas, son instantáneas. Yo quiero café instantáneo, yo quiero un bizcocho que lo pongan en el microondas y a los 10 segundos ya esté listo. Yo quiero comida instantánea. Yo quiero piedad instantánea, pero la piedad no es así. La piedad no viene de una manera instantánea. Toma tiempo desarrollar una relación con el Señor. Vamos a tomar el ejemplo de un matrimonio. Dos personas se casan y ya tan pronto se casan, al otro día tienen la confianza, la relación, el conocimiento el uno del otro ya para toda la vida. No, es una relación que va creciendo poco a poco. Es una relación que se va desarrollando a través de los años. Esa intimidad en el matrimonio crece con el tiempo. Y cada uno de los que están aquí casados saben que es así. Requiere pasar tiempo juntos, requiere comunicarse correctamente, requiere saber lo que le gusta al otro, lo que le disgusta. Requiere continuar trabajando a través de los problemas en el tiempo. Si no trabajamos sobre los problemas nos vamos a desviar. Y lo mismo sucede con permanecer en Cristo. Es una relación que tú y yo debemos cultivar. Y hay momentos donde te sentirás más cerca de Él, momentos en los cuales te sentirás más distante, pero la clave es permanecer, es residir, es seguir yendo al Señor continuamente, es seguir trabajando en esa relación, porque esa relación no se cultiva con el piloto automático. Nosotros debemos utilizar los medios que Dios nos ha dado, los medios de la gracia para crecer a su imagen. Yo no puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida si yo no permanezco en la palabra de Dios, si yo no conozco cuál es la mente de Cristo para las diferentes áreas de mi vida. Yo no puedo convivir con una persona si no lo oigo, si no le hablo, si no comparte con él. Y lo mismo pasa con Cristo. La oración, las escrituras, la comunión son fundamentales en esa relación. Pero fíjense, si residimos con Él, si vivimos con Él, si tenemos morada con Él, yo no puedo hacer nada que lo haga sentirse incómodo. Entonces, morar con Cristo, permanecer en Cristo, es vivir una vida de arrepentimiento y fe. Es vivir una vida de confesión de pecado. Es vivir una vida donde llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Una vida donde llevamos delante de Él todas nuestras cargas. Una vida la cual vivimos con su sabiduría y no con la nuestra. ¿Tú sabes por qué tú no estás dando fruto? Porque hay una o varias áreas de tu vida en la cual tú no estás obedeciendo a Dios. Y por eso tú no tienes el poder espiritual. Tú eres como Sansón, que le habían recortado su cabellera y él perdió su poder y no lo sabía. No había ninguna fuerza espiritual en él. ¿Tú quieres saber por qué tú pierdes la paciencia con tanta facilidad? ¿Por qué tú te airas? ¿Por qué tú estás ansioso? ¿Por qué tú vives peleando? Porque Cristo no está reinando en esas áreas de tu vida. Y el Señor te dice y te da testimonio a través del Espíritu: para allá, arrepiéntete, deja eso. Pero tú has querido seguir haciendo tu voluntad. Y tú debes meditar hoy en qué áreas tú debes cambiarlas en el poder de Cristo. Tú debes llenarte de su palabra. Tú debes limpiar tu vida para que el Espíritu te use poderosamente para su gloria, para que tú lleves mucho fruto. Yo te pregunto, a la luz de lo que hemos visto, ¿tú estás dando fruto para su reino? ¿Tú estás dependiendo de Cristo en cada área de tu vida? Yo no digo que sea perfectamente, porque no hemos sido glorificados, pero tú tomas en cuenta al Señor, lo que Él dice en su palabra cuando tú vas a tomar una decisión, o tú estás viviendo
como a ti te parece. Tú haces que el Señor se sienta como en casa. Él te salvó para eso, para que tú dieras mucho fruto. Oye bien, para que tú dieras fruto, y te va a podar para que tú todavía des más fruto en tu vida. Esa es la clave para una vida fructífera, la permanencia. Estar conectados a Cristo, estar dependiendo de Él y continuar dependiendo de Él por siempre hasta que Él nos llame a su presencia. A partir de los versículos 7 al 11 se nos dice cuáles son las bendiciones que nosotros tenemos de permanecer en Cristo. Fíjense, versículo 7 dice: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en nosotros, tú estás lleno del Espíritu, lleno de la palabra de Dios, pedid lo que querráis y os será hecho. Ya estamos cuadrados entonces. Vamos nosotros a permanecer en Cristo para que Él me dé lo que yo quiero. Yo quiero una casa más grande, yo quiero un carro más grande, yo quiero tener 10 millones de dólares en el banco, yo deseo una vida feliz y sin problemas. Eso es lo que dice el texto, ¿no? El contexto aquí es dar fruto conforme a los propósitos de su reino. Jesús nos está hablando que nosotros debemos orar tratando de que su reino se expanda, que nuestras oraciones deben ser hechas conforme a su voluntad, que esas oraciones solo Cristo las toma a aquellos que están unidos a Él, personas cuya vida están controladas por su palabra. Y si nosotros oramos a Cristo conforme a su voluntad, esas peticiones conforme a su voluntad serán contestadas en su tiempo y en su momento. Hermanos, ¿ustedes saben por qué la iglesia tiene tan poco poder en la actualidad? Porque oran las personas cuando oran para pedir por su deleite. No para pedir para que la voluntad de Dios sea hecha. No para pedir que el fruto del Espíritu sea latente en la vida de las personas. Porque las personas no están permaneciendo en Cristo y están orando de una forma que no agrada a Dios. La palabra de Cristo no es su patrón de conducta. La palabra de Cristo no es su patrón de oración, sino que están pidiendo para sí mismos. Y debemos aprender esta lección. Si yo quiero que mis oraciones tengan respuesta, yo debo orar conforme a la voluntad de Dios. Pero para orar conforme a la voluntad de Dios, yo debo estar morando con Cristo. En segundo lugar, dice que nuestro Padre Celestial será glorificado cuando llevemos fruto. Fíjense lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Y dice la Nueva Traducción Viviente: cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso da mucha gloria al Padre. Ese estilo de vida de Cristo trae gloria a Dios. Cuando nosotros vivimos dando ese fruto, y nos prueba también que nosotros somos verdaderos discípulos. Recuerden, uno planta una viña para que dé fruto. Cristo nos llama a salvación, nos da dones espirituales para que nosotros los pongamos en operación para la expansión del reino de Cristo. No para que los escondamos, sino para que los usemos. Y eso es lo que Él quiere con esa viña, que dé fruto. Cada árbol, dice la palabra, por su fruto se conoce. Y dice el Señor: por sus frutos lo conoceréis. ¿Y qué pasa? Cuando una persona que no conoce a Cristo ve nuestras vidas, puede decir: Él es un cristiano. Porque yo veo la imagen de Cristo en Él. Él está siguiendo a Cristo. Él está andando en santidad. ¿Y tú sabes qué? Eso trae gloria a Dios más que si tú tuvieras 1,000 millones de pesos en el banco. Ahora, nosotros estamos dando ese testimonio. Nosotros estamos caminando así en nuestras vidas. Cuando producen mucho fruto, dos cosas suceden. Demuestra que son mis verdaderos discípulos y eso da gloria a mi Padre. Oye bien, gloria a Dios cuando nosotros vivimos así.
Pero para dar fruto que glorifique a Dios debemos tener dos cosas en mente. Revisa tu motivación. ¿Por qué tú quieres dar fruto? ¿Para la gloria de Dios? ¿Para qué tú quieres servir en la iglesia? ¿Para qué tú quieres predicar el evangelio? Miren, hay una trampa en la que caemos muy fácilmente y es querer impresionar a los demás. Y tú vienes y sirves y haces cualquier cosa, no te lo reconocen, no te alaban. ¿Y tú sabes lo que tú haces? Tú te amargas, tú te disgustas porque no reconocen tus dones o tu servicio. O no te ponen los líderes de la iglesia en el lugar donde tú piensas que debe estar. Si esa es tu motivación, tú no estás buscando la gloria de Dios, tú estás buscando tu propia gloria. Hay personas que tienen, como yo decía al principio, grandes ministerios. Pero esos ministerios no están fundamentados buscando la gloria de Dios, sino buscando la gloria de esos hombres. ¿Tú estás sirviendo con qué propósito? ¿Buscando tu propia gloria o buscando la gloria de Dios? Revisa tus motivaciones. ¿Por qué tú quieres dar fruto? Revisa también cuál es la fuente de tu poder. Si tú no estás permaneciendo en Cristo, si tú no estás permaneciendo en la palabra, si tú no estás orando, si tú no tienes comunión con los hermanos cercanos, ¿en la fuerza de quién tú estás sirviendo entonces? En tu propia fuerza y no en la fuerza del Señor. Y si tú estás sirviendo en tu propia fuerza y solo oras de vez en cuando, solo le pides ayuda al Señor de vez en cuando, no estás sirviendo en su poder. Nosotros debemos trabajar duro, pero debemos trabajar duro en el poder de Dios. Es como dice Pablo. Yo proclamo a Cristo amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Pero hay un beneficio cuando glorificamos a Dios dando fruto. Y es lo que dice el texto. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Eso nos da una evidencia de que nosotros somos hijos de Dios. Tenemos una seguridad de saber que somos cristianos. De saber que el día que cerremos nuestros ojos aquí, los vamos a abrir en la presencia de Dios. Esas son bendiciones de permanecer en la vid. Una vida de oración fructífera. Nuestro Padre Celestial es glorificado porque llevamos mucho fruto. Miren otra bendición que nos dice el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Ustedes han pensado en eso? Cristo me ama como el Padre lo ama a Él. Y yo permanezco en su amor. Él me dice, permaneced en mi amor. Pero yo vivo motivado por ese amor de Cristo. Cristo me ama con un amor infinito, con un amor inagotable. Ya no importa lo que pasa, yo estoy en Cristo, yo estoy seguro en Él, yo estoy permaneciendo en Él. Yo debo vivir a la realidad de la luz de ese amor de Cristo. Cristo no vino con salamería a decirme, yo te quiero, yo te amo. No, Él lo mostró de una manera clara. Cuando yo contemplo la cruz, yo veo allí el amor de Cristo por mí. Dice Gálatas, el apóstol Pablo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por mí. En Efesios 5:2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un amor libre, magnánimo, inmerecido que Cristo mostró en la cruz del Calvario por mí. Toda su agonía, toda su tristeza fue por amor a mí. Él me ama así. Y ese amor debe ser mi motivación para yo seguir pegado a Él. Miren, si usted no medita en el amor de Cristo, leer la palabra se le va a hacer pesado. Orar al Señor se le va a hacer pesado, se le va a hacer difícil. Servir al Señor también se le va a hacer difícil, no tiene una motivación. Vas a ser preso de toda duda, de todas tentaciones cuando vienen cosas a tu vida. Tú no sabes por qué está pasando, tú no sabes para dónde tú vas. Pero cuando yo medito cómo Cristo me amó, cómo se entregó por mí,
entonces yo puedo seguir adelante. Muchas veces cuando nosotros estamos pasando por pruebas difíciles, tendemos a dudar del amor de Cristo. Nos preguntamos, ven acá, si el Señor me ama, ¿por qué permite esa prueba que venga a mi vida? Y Él aquí nos dice, el Señor, que Él nos ama como su Padre lo amó. Yo le pregunto algo a ustedes. ¿El Padre libró a Cristo de las aflicciones por las cuales iba a pasar? ¿El Padre libró a Cristo de las pruebas? No. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre, a ir a la cruz del Calvario en expiación por nuestros pecados. El amor perfecto de Dios por nosotros no significa que no vamos a pasar por dolores, tristezas y aflicciones en esta vida, sino que Él va a utilizar todo eso para que nosotros crezcamos cada vez más a la imagen de su Hijo, para que lo conozcamos cada vez más íntimamente, para que tengamos cada día una relación más profunda con Él. Por eso Pablo dice, yo lo que quiero es conocerle y conocer el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Y es como alguien dijo, un dicho que nosotros conocemos, nunca interpretes el amor de Dios por tus circunstancias, más bien interpreta tus circunstancias por el amor de Dios. ¿Tú sabes por qué tú estás pasando por lo que estás pasando? Porque Cristo te está podando, porque tú estás unido a la vid, porque tú eres un hijo de Dios. Y ese amor me lleva, en cuarto lugar, a obedecer sus mandamientos de corazón. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué nosotros le amamos? Porque Él nos amó primero, como vimos. Él nos amó y se entregó. ¿Y cómo yo muestro ese amor por Él? Guardando esos mandamientos. Cristo quiere que nosotros permanezcamos en ese amor. Cristo quiere que nosotros lo obedezcamos. Pero ustedes saben lo que pasa. Que nosotros queremos obedecer al Señor cuando todo está bien, cuando todo son bendiciones, cuando no hay nubarrones en el horizonte. Pero desde que viene un problema, ya nosotros inmediatamente tenemos un plan B que queremos tomar en cuenta y queremos resolver a nuestra manera. No, yo no entiendo lo que me está sucediendo. Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo, que lo lleve al monte Moriah. ¿Y qué hizo él? Él lo obedeció y lo llevó allí. Miren, si hubiera sido yo, lo hubiera barajado 1000 veces. 1000 veces. Me hubiera inventado muchísimas cosas. Hubiera argumentado con Dios como quizás él argumentó, pero él fue. Él obedeció, él confió en Dios. Él sabía que Dios tenía los mejores planes para él. Y en quinto lugar, otra bendición es el gozo pleno. Estas cosas os he hablado, o sea, todo lo que yo les he dicho a ustedes es para que mi gozo esté en vosotros y mi gozo y vuestro gozo sea completo. Debemos asociar la obediencia y la plenitud de gozo. Gozo pleno en Él. Mi gozo, como dice el comentarista Hendrickson, el gozo que yo doy. No es la clase de gozo o placer que promete el mundo. Es un gozo espiritual. Es un gozo que viene fruto de la paz de Dios. Es el gozo que Dios me da, no importa cualquiera que sea la circunstancia que yo esté pasando. Cristo quiere ver ese deleite íntimo, ese gozo incomparable en nuestros corazones. Y miren, Él no iba a estar con los discípulos. Los discípulos estaban turbados en ese momento. El Señor ya no iba a estar con ellos. Y Cristo quiere que tengan ese gozo. Miren qué diferencia. El mundo nos ofrece gozo. ¿Cuándo? Cuando las cosas van bien. Y es fácil tener gozo cuando yo tengo una cuenta en el banco bien, con suficiente dinero, cuando tengo todos mis gastos cubiertos para pagar mis antojos. Cuando tengo un matrimonio feliz, donde mi cónyuge me ama y no hay problemas entre nosotros, cuando no me rechaza. Cuando tengo mis hijos, mis nietos sanos. Cuando yo tengo un trabajo satisfactorio, cuando estoy bien pagado, cuando tengo salud, cuando tengo un buen reconocimiento en mi labor profesional o en mi labor empresarial.
Pero aquí el gozo de Cristo viene a nosotros, no importa cualquiera que sea nuestra situación. Y solo nosotros, óyeme bien, solo nosotros que estamos unidos a la vid, que tenemos esa conexión, esa dependencia y esa continuidad, podemos decir como Pablo, mira, nosotros nos gozamos en las tribulaciones. Y ahora más, porque sé que esas tribulaciones vienen de parte de Dios, porque me está podando para que yo dé mucho más fruto para su gloria. Por eso Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pedro le dice a los hermanos, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos cuando compartan los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Eso no significa que en medio del dolor, el sufrimiento y la prueba yo voy a tener una sonrisa como si nada estuviera pasando y voy a decir yo estoy en victoria siempre, no. Pero yo voy a estar confiado en Cristo. Yo sé que esa situación va a producir un fruto apacible de justicia y yo estoy gozoso esperando en eso por medio de la fe. Ahora, esa bendición solamente viene para aquellos que están en Cristo, para aquellos que están unidos a Él, para aquellas ramas que están realmente unidas a la vida. Y quiero concluir con esto que leí de un autor. Dice, la idea de tener a Cristo como nuestra morada, como nuestro refugio, como nuestro lugar de residencia, se encuentra también en el Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? En el Salmo 91 dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. En el Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra de el Omnipotente. Y dice en el versículo 9 y 10, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. En el Salmo 61:3 dice, el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. Eso es Proverbios 18:10. Estos textos nos hablan de hacer de Dios nuestra residencia permanente, nuestra morada. Y Cristo nos está diciendo, yo soy la vid, permaneced en mí, quédate, reside, continúa conmigo. Eso fue lo mismo que vimos cuando a los discípulos le preguntan, ¿dónde te vas a quedar? ¿Dónde tú has hecho tu residencia? Eso nos ayuda quizás a discernir de una mejor manera el mensaje que el Señor está transmitiendo a los discípulos. Y dice este autor, ¿y qué significa hacer del Señor nuestra morada permanente? Y dice él, vamos a simplificar esta definición. Y vamos a decir que Jesús, óyeme bien, que Jesús nos está instruyendo para que hagamos de Él nuestro hogar, mientras que Él hace su hogar en nosotros. Óyeme bien, que hagamos de Él nuestro hogar, mientras Él hace su hogar en nosotros. Y dice el autor lo siguiente, piensa en lo que significa hogar para nosotros. El hogar es donde está tu corazón, es donde quieres estar. El hogar es el lugar al que regresas, el lugar al que deseas volver cuando sales. El hogar es el lugar donde te sientes cómodo y realmente puedes ser tú mismo. El hogar es un lugar de seguridad. Hogar es el lugar donde traes a tus amigos cuando deseas tener comunión con ellos. Es nuestra base de operaciones, está en el centro de lo que hacemos. Hogar es donde encuentras la fortaleza para la vida, es donde comes y duermes. El hogar es donde se encuentran las personas y las cosas que nosotros más amamos. ¿No es esto lo que Jesucristo debería ser para el cristiano? ¿No debería ser Cristo nuestro refugio y seguridad? ¿No debería ser Cristo nuestra fuente de vida y fortaleza? ¿No debería ser Cristo el motivo de comunión con los demás? ¿No debería estar Cristo en el centro de nuestros corazones? Donde esté tu tesoro,
allí estará tu corazón. Haz de Cristo tu tesoro para que tu corazón y todo tu ser permanezca en Él. Mis hermanos, la clave para una vida fructífera no la vamos a encontrar en el mundo, no la vamos a encontrar en las cosas materiales. La clave para nosotros dar fruto es permanecer en Cristo. Y yo te pregunto, ¿tú estás permaneciendo en Cristo a la luz de lo que hemos visto hoy? Tú estás unido a esa rama, tú estás dependiendo de esa vid. Tú continúas dependiendo, no importa lo que pase, de Cristo. Él está residiendo en tu vida. Tú has hecho tu hogar en Él. Esa pregunta solo la puedes contestar tú en la presencia del Señor.